Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y volver a retomar una serie temática que ha estado moviéndonos hace un tiempo atrás, que tiene que ver con la misión, con el evangelismo propiamente tal. Primeramente lo enfocamos desde un punto de vista eclesial, cómo la iglesia se pone en juego, pero también cómo nosotros, como personas, individuos, como hijos del Señor, también somos la iglesia. Hemos hablado desde distintas dimensiones, distintas esferas, pero también es importante poder mirar algunas estrategias, ciertos métodos para evangelizar. No hay receta, no hay receta porque cada lugar, cada contexto, cada cultura tiene una forma distinta de poder abordar este tema. Solamente vamos a mirar de manera general, de manera centrada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, ver algunas estrategias y métodos que puedan a lo mejor servirnos para abordar la temática de la evangelización. No sin antes también pedir la dirección del Espíritu Santo para que esta meditación desde la palabra del Señor, esta reflexión o cápsula cristiana, pueda llevarnos a la acción. No solamente a meditar o reflexionar acerca de lo importante que es tener una metodología, una estructura, una estrategia, como digo, no una receta, pero sí una forma de cómo poder hacerlo, es que queremos también tomar desde la palabra de nuestro Señor Jesucristo este punto. Y para ello quiero llevarte al libro de Filipenses, a la carta a los Filipenses, en el primer capítulo, en el verso 18, que dice lo siguiente: ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con motivos sinceros, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrando. Vamos a explicar un poco el contexto porque si miramos este versículo y lo escuchamos así solamente, podemos tener una mala interpretación. Recuerda, un texto fuera de contexto es un pretexto. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para tocar este tema a mayor profundidad. Querido Padre Celestial que moras en el cielo, en primer lugar queremos pedir tu dirección espiritual, a tu espíritu, trabajando en nuestro corazón para que nos ayude a reflexionar, a meditar en tu palabra, pero por sobre todo ponerla en obra, ponerla en práctica, poder llevar este mensaje, el Evangelio, poder vivir la evangelización más allá de buscar formas, métodos, estrategias, es que nosotros seamos cartas abiertas como hemos venido señalándose un tiempo. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una realidad en nuestras vidas y que también cada uno de nosotros podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Todo esto lo pedimos solamente en los méritos de Cristo, sabiendo que Él es nuestra luz y que nosotros queremos ser un reflejo de Él. Todo esto lo pedimos en sus méritos. Amén y amén. Bueno, es importante desde esta mirada introductoria, este versículo de introducción, eh, hacer una reflexión. Quiero invitar a que en este mensaje principalmente podamos tener dos estudios en este sentido. Te quiero invitar a que puedas leer en esta reflexión de manera individual y personal en el Evangelio de Mateo el capítulo 10. Esta es mi primera invitación. Y como citamos a Filipenses, el capítulo 1, quisiera que pudiesen leer todo el capítulo para que también puedas tener el contexto y desde dónde también la carta a Paulina, la carta del apóstol Pablo, nos está invitando a presentar al Señor y por qué nos estamos alegrando. Porque ahí hay una clave muy importante. Estoy seguro de que en este mensaje todos nosotros, como cristianos en general, hemos sido desafiados a cumplir con mayor dedicación el id del Señor. ¿Cuál es el id del Señor? Id y hacer discípulos. En estos días somos interpelados como cristianos a evangelizar en distintas esferas de la sociedad, en distintas áreas de la sociedad.
como lo hemos venido trabajando desde una misión transcultural, en un lugar, en otra región del planeta, del país, de donde el Señor te ponga, pero principalmente en cada momento y en cada lugar, no solamente en un templo, también en nuestros trabajos, donde el Señor pueda poner la oportunidad para que podamos mostrar a Cristo. Alabado sea nuestro Dios por esto, en primer lugar. Sin embargo, en esta introducción haremos pequeñas reflexiones importantes. ¿Será que existe un método o una estrategia para que cumplamos mejor este llamado? Una primera interrogante que nos surge. ¿Será que al conversar de estos métodos y estrategias no estaríamos anulando en cierta medida la acción del Espíritu Santo? Una segunda pregunta que podríamos plantearnos. ¿Será que Jesús, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos tenían métodos y estrategias para evangelizar? Y en el caso que si lo tuviesen, ¿podríamos usar esos mismos métodos el día de hoy? Preguntas interesantes. La primera, ¿será que debemos usar métodos? ¿Será que el día de hoy podemos cumplir? ¿Será, como dijimos, que en el caso de usar ciertos métodos estaremos anulando la labor del Espíritu Santo? ¿O la acción de Él, como bien dijimos también? ¿Será que Jesús usaba un cierto método junto a sus discípulos? ¿Será que estos métodos están vigentes? Interrogantes que se plantean. Como estas preguntas muchas veces no son suficientes porque van surgiendo otras para conducirnos en un precioso tiempo de reflexión, de meditación y de estudio de la palabra del Señor. Vamos a ser súper también precisos y cuidadosos con esto porque hay algunos puntos que debemos aclarar. Primero, métodos y estrategias en la evangelización, porque así queremos precisar un poco más el tema. Estos dos términos son muy utilizados quizás también en el ambiente empresarial. La palabra método, la palabra estrategia. Pues ante una dificultad, un problema, alguien se hace una pregunta, se plantea qué método vamos a usar para resolver tal situación, tal problema. Y después de definir la metodología, el método, se procede a definir una estrategia para la solución de aquel problema que pueda estar viviendo una empresa, como bien dije yo. Por eso dije, tengamos criterio y miremos también hacia dónde vamos a apuntar. Pero en cuanto a la evangelización, ¿será que podemos utilizar métodos y estrategias? Y en cuanto a la acción soberana del Espíritu Santo, te preguntas frente a eso, ¿no estaríamos humanizando y queriendo tomar el control de una acción que no nos corresponde, que no nos compete? Antes de responder frente y usar la palabra para responder, porque eso es importante, es bueno hacer un hincapié que método y estrategia son básicamente lo mismo. La palabra método viene del latín método o método, mejor dicho. En griego, métodos, que significa camino para llegar a un fin, hacia un logro, hacia una finalidad. La palabra estrategia viene del latín strategia, que a su vez deriva de dos términos griegos, stratos, que es ejército, stratos, y agein, que es conducir o guiar. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de conducir las operaciones militares. Desde ahí viene el término. Concepto también es usado para hacer referencia a un plan, a un ideal de plan, mejor dicho, que permita dirigir el asunto y para designar un conjunto de reglas que aseguren una decisión óptima en cada circunstancia y en cada momento. Por eso las personas incluso hoy día en el plano cristiano también utilizan un cronograma de actividades, ocupan una carta Gantt frente a algunos propósitos que se ponen. eh, y vamos a mirar ahí algunas cositas interesantes que aseguran supuestamente una decisión óptima en cada momento. En otras palabras,
es un proceso seleccionado por medio del cual se prevé alcanzar un determinado estado puesto principalmente en el futuro o no de manera tan inmediata, sí en un tiempo próximo. No obstante, el objetivo no es profundizar en una definición de estos términos. Eso dejémoslo claro. Aunque exista una discordancia en las definiciones presentadas, el hecho es que vivimos discutiendo el método o la mejor estrategia. Por tanto, infelizmente, a la hora de actuar fallamos. Este es uno de los grandes problemas de la iglesia actual, de la iglesia contemporánea. Está tan preocupada de los métodos. Esto, pongamos un ejemplo de una empresa de pescadores. Al principio los pescadores lo hacían de manera artesanal. Luego de eso se fue tecnificando, se empezó a hacer un estudio de cómo hacer mejor esta forma que era pescar. Se empezó a investigar, se empezó a estudiar, instalaron universidades de cómo pescar. La gente sacó el título en pesca, otros sacaron un magíster y luego un doctorado en pesca, pero se les olvidó la práctica. Por eso es importante recalcar que Dios no unge métodos, Él unge a personas, a los individuos. Nosotros estamos a la espera de mejores métodos y Dios está a la espera de transformarnos en mejores hombres. Mira qué interesante. Sin embargo, no es por esto que la iglesia no debe definir estrategias y métodos de evangelismo. Sería una irresponsabilidad salir predicando la palabra sin antes hacer una evaluación del contexto en el cual vamos a predicar. ¿Para quién va dirigido el mensaje? ¿Cuál será la necesidad y el recurso que utilizaremos para estas personas? Porque cada persona tiene una necesidad distinta y la palabra puede abordar a cada necesidad de una manera distinta. Si la iglesia está preparada para recibir las personas evangelizadas, también es una pregunta. ¿Está tu iglesia o la mía preparada para recibir a personas con ciertas dificultades, con ciertos problemas, con ciertas condiciones? Entre otras cuestiones, también el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 14, de los versos 21 perdón, desde el verso 28 al 31, dice, porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una casa o una torre no cuenta primero y se pone a sacar los gastos, ¿cierto? Si tiene lo que necesita para acabarla. Eso es algo fundamental. Porque después de que haya puesto el fundamento, de que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todo lo que vieren no comiencen a hacer burlas, todos los que van a observar no van a ponerse a hacer burla de esta situación, diciendo, este hombre comenzó a edificar y nunca pudo terminar su casa. O también lo plantea el Señor Jesucristo, o cuál rey, habiendo de ir a hacer una guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10.000 al que viene contra él y que éste puede tener 20.000. Es una pregunta del Señor Jesucristo porque nos llama a Él a tener una estrategia, un método de avance. Esta es una lección clara y práctica sobre la planificación y la estrategia. Sin embargo, más importante que planificar es someter nuestra estrategia al escrutinio del gran plan general que el Señor tiene para que Él lo confirme y confirme las obras de nuestras manos. Veamos en la Biblia el caso de planificación, pero con total sumisión en el actuar de Dios. Para ello quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Hechos
de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a mirar los versículos del 5 al 10. Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como nos gusta llamar acá también, del capítulo 16, versos del 5 al 10. Dice lo siguiente: Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, y atravesando Frigia la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, perdón, cuando vio la visión Pablo, procuramos partir para Macedonia. Recuerda que es Lucas quien está escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciemos el Evangelio. ¿A quién? A los macedonios. El método humano estaba puesto en hacer un trabajo en distintos lugares. Ya habían invertido en la predicación en Frigia, en Galacia, en Misia, y cuando quisieron ir un poco más allá, eh, hacia adentrarse en el Asia, el Espíritu Santo frenó esta situación, frenó esta oportunidad. El apóstol Pablo planificó ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió y le orientó a seguir una dirección hacia Macedonia y a través de una visión. Recuerda que lo que dijimos tiempo atrás, puede ser que el Espíritu te dirija a tu corazón, lo haga a través de un sueño, lo haga a través de un pensamiento, o si bien crees tú, lo puede hacer mediante las escrituras. Por el Espíritu te quiere hablar de distintas maneras, pero también tienes que creerle al Espíritu. Eso es muy importante para poder llevar una obra. En este caso de Pablo fue así. Fue dado en una visión, porque Pablo creía en las visiones. Y así el Espíritu Santo pudo hablarle. Así Cristo mismo se le apareció en una visión camino a Damasco, porque él creía en las visiones, como fariseo creía en las visiones de Dios y que Dios se le podía revelar a través de una visión. Otros creen que el Señor se les puede revelar en un sueño. Hay otros que creen que el Señor solamente se les revela la palabra. Va a depender de tu actuar y de tu fe, dónde podrás escuchar a Dios, donde tú podrás escuchar a Dios para planificar y donde Él pondrá tu plan y dónde te puedes dirigir. Quizá el Señor va a frenar muchos de tus proyectos personales. Por eso, así debemos actuar. De lo contrario, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Podemos planificar, pero la palabra final debe venir del Espíritu Santo. Quiero invitarte para que continuemos conversando acerca de este tema, sobre los métodos y las estrategias de evangelización. Estamos en una primera etapa, fue solamente un pequeño mensaje introductivo y luego comenzaremos a mirar un poquito de una manera más profunda. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.